Continuando con información, ya tenemos en la línea a Luis Castillo, periodista para Contenido 360 grados en Caborca, y es que la Fiscalía de Justicia del Estado mantiene la búsqueda para localizar a un grupo de personas que el pasado 9 de septiembre perdieron contacto cuando viajaban a Sonoita. Luis, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Priscila, te saludamos desde Caborca. Efectivamente, hay por lo menos 7 personas desaparecidas en este momento, que la Fiscalía decía que yo no sé con qué datos o con qué circunstancias estaban haciendo este reporte de que se perdieron rumbo a Sonoita. No, estas personas fueron, como se dice aquí, fueron levantadas, es decir, fueron a sus domicilios o en lugares donde se encontraban y fueron detenidas por grupos armados muy violentamente que se los llevaron. Por lo menos son 7. El día 9 de septiembre fueron levantadas estas personas. Se desconoce totalmente su paradero. Ha habido aquí, Priscila, auditorio, una enorme cantidad de personas que han sido levantadas y que luego aparecen ejecutadas en diferentes puntos alrededor de Caborca, e incluso muchos son dejados en domicilios, en grupos de 2, por ejemplo, de 1, en diferentes puntos de la ciudad, así específicamente en una casa que dicen que era del líder, o es del líder del grupo de aquí de Caborca, y ahí van y los dejan como recordatorios con narcomensajes, como se conocen. También, Priscila, se ha visto una violencia excesiva de terrorismo, en el sentido de que han dejado bolsas con restos de cadáveres o de un cadáver en diferentes puntos de la avenida N, la que conduce al colegio de bachilleres, la secundaria de la universidad, en horas picos, es decir, en horas en que se están trasladando a la 1 de la tarde los alumnos, los cientos o miles de estudiantes que acuden a estas instituciones secundarias federal. Está el COVACH, está la universidad, está un jardín de niños, y a la 1 de la tarde dejaron 3 bultos en diferentes puntos que ya después se confirmó que eran restos de un ser humano, ¿no? De una persona que fue, digamos, descuartizada y dejada en bolsas negras de plástico, obviamente con narcomensajes. Ahí sí me tocó ser testigo de esto. Los levantados, estos 7, pues han sido reportados por sus familias. Las familias están clamando por la vida de Miguel Ángel Murguía González, de edad de 18 años, Heriberto Morillo Camacho, de 29, Carlos Amador Cerrato, de 30, Abel Eduardo Meraz Aguilar, de 20 años, Javier Escalante, de 31 años, José Heriberto Morillo Camacho y Eduardo Osvaldo Castillo Reina. Han sido estas las personas. También el día 11 de septiembre fue privada de su libertad Berenice Grijalva, una mujer de aproximadamente casi 40 años, y apenas el sábado 17 de mayo fue reportada. La familia confirmaba, nuestros hermanos, que había sido mandada una fotografía de que ella estaba sana y salva. Sin embargo, Priscila, llama mucho la atención que las madres rastreadoras han publicado esto de los 7 personas que fueron levantadas en diferentes puntos, en diferentes horas y en diferentes momentos. Es decir, no fueron todos juntos ni tampoco llevados a un punto específico. Yo creo que la nota también la detectamos, pero no corresponde a una realidad, pues que yo entiendo que es la Fiscalía quien está haciendo esta declaración, pero en Caborca sabemos que es en diferentes lugares. Ha habido mucho dolor. Tan solamente el día de ayer por la noche, Priscila, hubo 3 personas ejecutadas en diferentes eventos, después de que fueron 2 personas por la calzada 6 de abril, es decir, una de las avenidas principales, la que conduce al centro histórico. Poquito antes de las 10 de la noche fueron acribilladas 2 personas en pleno centro de Caborca, entre la 3 y la 4, en unas calles y la avenida 6 de abril. Esto en una hora, pues no muy tarde, las 10 de la noche. Gente que había ido a diferentes eventos por las mismas fiestas patrias, pues se escucharon las ráfagas y fue confirmada 2 personas que quedaron ahí en un automóvil, pues así muy de estos muy modernos, ¿no? Muy modernos y que corren muy rápido, pero ahí quedó.
Después, una persona un poquito más tarde, cerca de las 12 de la noche, a las 0 horas, una persona más en calle Segunda, entre las avenidas R y S también. Y es ahí donde quedó agredida esa persona, una tercera persona víctima de los balazos. Le quemaron también su casa. Se desconoce si levantaron personas, este tipo de... A veces los levantones son denunciados ante las autoridades del Poder Judicial aquí en Sonora, la Fiscalía, para ser más específicos, y muchas veces no, depende de la situación. Pero lo que sí hemos notado, Priscila, es un aumento muy grave de levantones. Estas 7 personas sí, efectivamente fueron confirmadas de que fueron levantadas. Y una octava, que sería esta Berenice Grijalva, pero que la familia asegura que está bien. Así las cosas por acá, además de que fueron quemadas 3 casas ayer, incluyendo un domicilio donde venden comida china en pleno centro de la ciudad. Intentaron quemarlo, quebraron un cristal y levantaron una bomba molotov, que entendemos que no pasó a mayores, pero la situación en Caborca está delicada en este momento, donde habíamos tenido una semana pues tranquila, ¿no? Digamos, esto de las fiestas patrias, pero ayer se calentó el terreno, como se dice por acá. Así las cosas en estos lugares de Sonora. Imparable la violencia, Luis, imparable la violencia en Caborca, también contradictorio, pues, lo que señala la Fiscalía con lo que ustedes como reporteros están documentando acerca que no fueron levantadas estas personas en un trayecto, en un viaje de Caborca a Sonorita, sino que se encontraban en sus domicilios. Sí, muy contradictorio. Ayer cuando veíamos esta nota, a mí me llamó mucho la atención y confirmamos, y no, son efectivamente estas personas que nosotros teníamos como identificadas en diferentes puntos y en diferentes momentos. Y esto de que es entre Caborca y Sonora, pues no sabemos a qué se deba esta referencia de la Fiscalía. Ellos deben de tener otro tipo de información, pero bueno, que aporten más datos. Lo que sí estamos viendo es no son operativos, no estamos viendo detenciones, no estamos viendo nada, Priscila. Aquí en Caborca suceden las cosas y no hay detenidos, nunca, no sabemos si el C5 está trabajando, no sabemos absolutamente nada. La Fiscalía, aquí por ejemplo esto de las bolsas que te reportaba, la Fiscalía ni siquiera lo mencionó, han sido muy cerrados para comentar lo que está pasando, y que a todas luces, pues imagínate, tú vas a dejar a tu hijo a la escuela, o viene tu hijo caminando y ve estas bolsas y después te enteras de que eran restos de un ser humano. Pues es verdaderamente escalofriante, es para tener mucho terror, porque ni siquiera fue en la madrugada, es decir, a la 1 de la tarde, un día martes, y pues no es algo común. Y lo más grave es que una de las bolsas, fíjate, pues un empleado sale y ve la bolsa y dice, mira, dejaron basura aquí en la calle, en la banqueta, y fue y la puso en la basura porque él no sabía, dice, huele feo, va a ser un animal muerto, lo que sea, y puso la depositó en la basura inocentemente, ¿no? Porque pues hasta que ya se confirmó más tarde que era una persona con un narcomensaje. Ese narcomensaje y esa bolsa me tocó personalmente verla, y verdaderamente cuando vas con tus hijos, y yo veía la gente que caminaba y con mucho asombro pues volteaban a ver esa bolsa con una cartulina que obviamente pues ya después de tantos años de ver estos acontecimientos y documentarlos, pues ya sabemos que algo no está correcto. Así de grave la situación. Gravísimo, Luis. Pues muchísimas gracias, agradezco mucho tu participación hoy en Proyecto Puente, como siempre, Luis.